cerebro, para no volverse locos, tiene que segmentar y eliminar 2.300 impactos publicitarios. Vuestro cerebro tiene que eliminar, porque si no os volvéis locos, a vuestro cerebro no le gusta la confusión y tiene que eliminar y clasificar. O estáis en el top 5 o no existís, ¿vale? ¿Qué estáis haciendo para estar en ese top 5? ¿Vale? Y los nativos digitales, por supuesto, ¿vale? Todo lo que viene detrás nuestra es impresionante. Más cosas. ¿Quién es este señor? Bueno, aquí tenéis que saber quién es este señor, ¿no? ¿Quién es este señor? ¿Algún publicitario, algún marketero? ¿Quién? ¿Lo he escuchado por ahí? David Ogilvy, ¿vale? Este es el fundador del marketing directo, el fundador de uno de los mejores publicistas de la historia, por no decir el mejor. ¿Por qué os pongo a David Ogilvy? Os pongo a David Ogilvy porque este señor, en plenos años 70, tuvo la valentía de plantarse ante el comité ejecutivo de Kodak y decir que él no formaba, en plena crisis petrolera, y decir que él no formaba parte de la crisis, que él se mantenía al margen de la crisis. En mi despacho, gracias a este señor, tengo un post-it que dice: este despacho no está en crisis, no me vengas a hablar de crisis, ¿vale? Entonces, en estos 20 minutos vamos a olvidarnos de la crisis. ¿Os parece? ¿Os digo? Seguimos. ¿Quién es este señor? Este lo tenéis que saber, ¿vale? Esto es normal que no lo sepáis. Soy yo cuando tenía 2 o 3 añitos, ¿vale? ¿Por qué os pongo esto? No solo porque a mi madre le hace ilusión que la ponga, que siempre la pongo y se lo envío y le hace ilusión a la mujer, lo pongo porque las empresas hemos perdido el contacto con las personas. Hemos perdido el trato emocional. Lo que decía Enrico, ¿vale? Doy fe que Enrico da abrazos, tengo una contractura, ¿vale? Estoy ya dando abrazos el tío. Hemos perdido el contacto emocional con el cliente, hemos perdido la relación, la cercanía. Estamos centrándonos en características tecnológicas y técnicas de los productos, pero quiero que me hables del corazón, quiero que me entres por aquí. No os olvidéis nunca de las personas. Además que esta generación que viene detrás nuestra de nativos digitales, hoy no tiene poder adquisitivo, pero en 10-15 años son los que van a comprar vuestros productos. ¿Estáis preparados para comunicaros con ellos? No esperan lo mismo que vosotros de los productos. ¿Está vuestra empresa preparada para lanzar mensajes publicitarios, para persuadir, para que os compren? Siempre pongo un ejemplo tonto para ilustrarlo, pero mi ahijado, ¿vale?, que es el hijo de mi mejor amigo, yo le regalé un aparato que lo que hace es grabar toda la televisión, le graba toda la televisión y se la emite con media hora de retraso, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Que él ve toda la televisión sin publicidad. El aparato lo que le hace es que le emite toda la programación con retraso y le va quitando los anuncios, ¿vale? Pues cuando este chaval viene a mi casa, que tiene 3 años, que es un renacuajo, se pone en mi tele y se pone a ver los dibujos, me dice: tío, pasa los anuncios. Le digo: no, tío, esta es la tele de verdad, aquí tienes que ver anuncios, ¿vale? Entonces, este consumidor no está preparado para que le metáis 20 minutos de anuncios. Tenéis que cambiar los mensajes, tenéis que cambiar la forma de conectar con él, ¿vale? Aparte la foto me gusta, la pongo con... ¿Qué son esos números? ¿Nos hemos vuelto locos? Ponernos en la perspectiva del anunciante. ¿Nos están diciendo lo que vas a tardar para volver? Yo soy Coca-Cola y te voy a pagar 6.000 euros por cada 5 segundos de anuncios y le estás diciendo a mi cliente que se larga por un vaso de agua. ¿Esto no os choca? A mí me choca. Y si soy el que pone la pasta, más. ¿Vale? Esto está cambiando. Hay algo que ha cambiado. Choque de generaciones. De acuerdo, viene una generación de nativos digitales rapidísimamente, con unos conceptos, con un conocimiento, con un conocimiento tecnológico y digital brutal. Y tenemos una generación con la que vais a chocar, de directivos de más de 45-50 años, con mucha experiencia, pero que tenéis que combinar la experiencia, el saber hacer, el know-how con los nativos digitales, ¿vale? Y ahí es donde está el éxito. El cambio es totalmente evidente. Los anunciantes siguen centrados en los medios tradicionales, pero ¿dónde está vuestro consumidor? ¿Vale? Tenemos que dejar de hablar del yo como empresa, ¿de acuerdo? Y empezar a centrarnos más en nosotros. Esto es un estudio que hizo la London Business School, una de las primeras escuelas de negocio en Europa, que dijo, ya así de llano: lo que me interesa es aquello que habla de mí o me genera un beneficio, ya sea directo o indirecto. A vuestro cliente no le importan vuestros productos, ¿vale? Les importa eso. Así que formar una conversación en torno a vuestro producto y a él, eso es lo que realmente le va a llegar. Director de marca de Iberdrola, delante de todo su comité jugándose el puesto. 76%, y el director de comunicación anuncia ante todo su comité todo esto. El 76% de la gente no cree que las marcas digan la verdad en los anuncios. Es decir, partís ante un consumidor que le estamos diciendo cuánto tiempo se puede ir a por un vaso de agua, partimos ante un consumidor en el que no cree en las marcas, por tanto no cree lo que le vais a decir cuando le queráis vender un producto, ¿vale?
despacio, pero estamos cambiando, ¿vale? Estamos cambiando muy rápido. Este hombre es el fundador, este hombre sabemos quién es, ¿no? Este sí, ¿vale? 2008, ¿vale? En el 2008 este señor estaba levantándose 750 millones de dólares solo a través de redes sociales. 750 millones solo a través de redes sociales. En las 24 primeras horas levantó por Twitter 9 millones de dólares. ¿Vale? Es que en las redes sociales no sacamos dinero. ¿Vale? 750 millones de dólares. ¿Cuál es el cambio de la cultura? Muchos pocos o pocos muchos. Su contrincante lo que hizo fue buscar pocas empresas que aportasen mucho dinero, ¿vale? Pero de esas van quedando pocas, ¿de acuerdo? Él lo que hizo fue el pocos muchos. Él dijo, yo quiero que vosotros forméis parte de mi campaña. Me interesan tus 10 dólares, tus 20 dólares, tus 5 dólares, tus 2 céntimos. ¿Para qué? Para que Virginia diga, yo fui y puse dinero para la campaña de Obama. Soy partidario de la victoria de Obama, ¿vale? Esa es la cultura de las redes sociales. Pocos muchos, muchos pocos, ¿vale? Más cosas. Bueno, en 2008 este señor estaba levantándose 750 millones de dólares. Aquí, ¿vale? No sé si lo veis. El primer tuit de nuestro amigo, ¿vale? Finales del 2011. Este es el primer día que se abre Twitter, captura de pantalla, el primer tuit. ¿Vale? O sea, vamos, nos queda mucho por llegar y viene de Estados Unidos a toda velocidad, ¿vale? A toda velocidad. Es un tren que va rapidísimo. O subís o va a pasar y no va a pasar más veces. No tengo nada en contra de esto, hombre, ¿eh? Os lo digo. Más cosas. Tanto si trabajáis, si vuestro negocio es en pull o si vuestro negocio es en push, vais a tener que trabajar con la comunicación y con la persuasión, ¿vale? Es muy importante. Es decir, vuestro negocio, si estáis trabajando en pull, que tenéis que traer al cliente hacia vuestro establecimiento, ¿de acuerdo? O si trabajáis en push, que tengo que meter mi producto empujándolo al mercado, vais a tener que trabajar con la persuasión y con las experiencias del producto, ¿de acuerdo? Tenemos un cambio de enfoque mucho más marketero y a nivel estratégico y de consumidor, ¿vale? Antes estábamos hablando que la producción era igual que la demanda, es decir, que yo tenía lo que tú necesitabas, ¿de acuerdo? Aquí, este es un negocio más de tipo pool, que podéis estar en los dos al mismo tiempo, que no sería el problema. Aquí necesitamos muy poco la persuasión, porque la demanda es igual que la producción. Y ahora estamos girando un negocio mucho más de push, ¿vale? Que tengo muchísimos más productos, tengo un consumidor mucho más inteligente, un prosumer, hay una homogenización de la calidad porque todos nos vamos hacia los mismos sitios a producir, tenemos una competencia bestial, por lo tanto tenemos que persuadir, ¿vale? Ahora pasamos de yo produzco lo que tú necesitas a tú necesitas lo que yo produzco, es decir, te tengo que persuadir que me necesitas, ¿vale? Por tanto, tenemos que jugar con los aceleradores artificiales de la moda, ¿vale? De la publicidad, que son la moda de consumo. Levi's no quiere que llevéis los mismos pantalones 20 años. Si los pantalones que lleváis hoy os valen el año que viene, no vende más. Quiere que lo que lleves hoy el año que viene sea ridículo. Si no, no hay venta, ¿vale? Más cosas. Podéis elegir cualquier tipo de enfoque, ¿vale? Pero pensar que tenéis un enfoque racional en comunicación, en publicidad y en marketing, un enfoque emocional o podéis utilizar un mix. Lo que sí que está claro, ¿vale? Apoyándome en todo lo que se viene diciendo, es que llegando al corazón vais a llegar a mucha más gente, ¿vale? El corazón siempre va a ganar la razón, siempre, ¿vale? La conversación digital existe, es decir, hay una conversación en el mercado sobre vosotros, sobre vuestra marca. Ya depende de vosotros si queréis estar en ella o no, pero la conversación va a tener lugar, así que entrar en ella y crearla vosotros y hacer partícipe a vuestros clientes. ¿Qué os hace, por ejemplo, esto es un vuelo real, 28 de enero del 2013, ¿qué os hace pagar por el mismo trayecto un precio o 5 veces más? Las experiencias de producto que habéis tenido antes. El avión es el mismo, las regulaciones que tienen que pasar son las mismas, ¿vale? Las revisiones tienen que ser las mismas, pero hay algo ahí en medio que se nos está escapando. Hasta ahora la ecuación básica publicitaria la hemos entendido. Yo tengo un producto, le meto una campaña, ¿de acuerdo? Tengo más consumidores, ¿estáis de acuerdo? Más o menos, ¿vale? Pero creo que ahora entran dos factores a jugar, que no estaban invitados en la fiesta. Las experiencias que tengan los clientes con mi producto, que me van a sumar o me van a restar en la ecuación, y que hay menos oportunidades porque hay muchos más competidores. Entonces, en función de cómo hayamos satisfecho las expectativas, tendremos más o menos clientes. ¿Vale? Este es otro de las estrategias básicas, ¿vale? Vuestros mensajes tienen que pasar por el centro, ¿vale? Estrategia, mensaje, reacción. Tenemos que pasar del campo de la notoriedad, ¿de acuerdo?, al conocimiento, a la conexión, a la consideración y a la compra. Vuestros mensajes tienen que atravesar por todo este proceso, ¿de acuerdo?, hasta el final, que será la experiencia. Tengo una experiencia con tu producto, por tanto puedo hablar del producto, ¿vale?
¿Mantenéis una conversación con vuestro público o mantenéis una conferencia? ¿Vale? ¿Tenéis posibilidad de feedback con vuestro público? Tenéis que dejarle que os dé información. Es lo más importante que tenéis en vuestra empresa, vuestro público. ¿Vale? Así que utilizadlo. ¿Qué estilo de comunicación bombardeáis? ¿Vale? ¿Medios de comunicación más tradicionales o vais a francotirador? Elijo por quién quiero ir. Si voy a por quien quiero ir, probablemente tenga más posibilidades de satisfacción. ¿Vale? Asociación, siempre que tengáis una marca, buscar que se asocie a una idea o una experiencia, porque va a ser mucho más fácil que os recuerden y que la compra sugerida sea más rápida. Por ejemplo, si compráis unas Panama Jack, ¿qué estáis comprando? ¿Estáis comprando unas botas que os aíslan del suelo y que os quitan el frío? Yo estoy comprando una tirolina, estoy comprando una aventura, estoy comprando montaña. ¿Vale? Quien se compra un Rolex, ¿qué quiere? ¿Quiere saber la hora? ¿O quiere que se la pregunten? Vale, pues tenéis que saber qué es lo que compra vuestro público, qué es lo que está buscando vuestro público en vuestro producto. Ellos dos seguramente tengan necesidades distintas. ¿Vale? Tenemos que elegir, siempre que elijáis en comunicación o en marketing, eso implicará renunciar. No podemos ir a todos ni podemos ser todo a la vez. Es decir, cuando, por ejemplo, aquí tenéis un caso concreto, los hoteles camper, ¿los conocéis? Tienen un hotel en Barcelona y otro en Múnich y están abriendo más. Es un hotel solo para clientes camper, para gente que tenga botas camper. Han renunciado al mercado, han renunciado a todo esto y se han centrado en sus clientes. Las opiniones en las webs son brutales, hay lista de espera. ¿Vale? Renunciar a veces es el éxito. ¿Vale? Otro ejemplo, yo voy mucho a Londres por trabajo y siempre voy al mismo hotel. Y voy al mismo hotel por una tontería, un detalle, ¿vale? Un pequeño detalle. Siempre iba al mismo hotel y la primera vez que fui al hotel, yo duermo con almohada dura y les dije, oye, ¿me podéis subir una almohada dura, por favor? Que yo duermo así. Bueno, me subieron la almohada, ningún problema. A la siguiente vez que vuelvo, me dejan una nota en la cama, escrita por el director general, ¿vale? Bueno, yo me creí que era por el director general, ¿vale? Time New Roman 12, ¿está bien? Entonces, y decía, estimados señor Ferreiros, como ya nos ha solicitado en alguna ocasión y sabemos que su preferencia son las almohadas duras, nos hemos permitido, digamos, en la molestia de ponerle una almohada dura. Si este no es su elección, por favor, háganoslo saber y le devolvemos la almohada blanda. ¿Estáis oyendo el dinero? ¡Cling, cling, cling, cling! Voy a volver siempre a ese hotel. No es el mejor, pero me da igual. Voy a volver siempre. Lo recomiendo. Luego, si queréis, os digo cuál es. Aquí no lo puedo decir, ¿vale? Lo recomiendo siempre y volveré siempre. No es el mejor de Londres, seguro que no, pero es el que me ha tocado el corazón. Es el que me ha dado ese detalle. La diferencia entre lo bueno y lo excelente es un detalle. Es una experiencia, ¿vale? Heineken Experience. A esto lo conoceréis seguro, que está en Ámsterdam. Alguno lo conocerá seguro. Una fábrica que la iban a destruir, estaba ya para destruir, y la directora de marketing dice, no, vamos a hacer que la gente nos pueda visitar. Vamos a cobrar 22 euros y tienen más de 2.000 visitas diarias. ¿Vale? Y vais a ver todo el proceso de cómo se hace la cerveza. De una fábrica que iban a destruir a digamos, una experiencia de producto que lo llaman además Heineken Experience. Todo está cambiando, ¿vale? Hasta ahora el esquema básico de compra ha sido pienso, argumento con el cerebro, compro y luego siento con el producto. Pero este esquema está cambiando, es totalmente al revés. Estamos empezando a comprar con el corazón y luego justificamos con la cabeza, ¿vale? Estamos empezando a comprar con el corazón. El corazón siempre impera sobre la razón, siempre. Si conectáis con el corazón, conectaréis con el bolsillo, ¿vale? ¿Conocéis Mad Men? La serie de... Os voy a poner un pequeño extracto que para mí es el momento, es una forma brillante. Para los que no lo conozcáis, es una serie ambientada en los años 50, 60, 70 en Nueva York, que habla sobre agencias de publicidad, productos, etcétera, ¿vale? Vais a ver una reunión. Os pongo en situación, vais a ver una reunión, sabéis que cuando los clientes quieren una campaña, van por todas las agencias, les dejan un briefing y luego les hacen una propuesta, ¿vale? Que seguro que lo sabéis por donde estáis estudiando. Pues aquí tenéis a la gente de la agencia Mad Men y tenéis a la gente de Kodak. La gente de Kodak les ha pedido un briefing y fijaros la respuesta que le dan los de la agencia. So have you figured out a way to work the wheel into it? We know it's hard because wheels aren't really seen as exciting technology, even though they are. Fijaros que está pensando el cliente. Está pensando que le van a hacer una propuesta relacionada con la tecnología, con la alta tecnología. Y fijaros qué le dice la agencia. Original. Well,
a fur company. This old pro copywriter, Greek, named Teddy. And Teddy told me the most important idea in advertising is new. Creates an itch. You simply put your product in there as a kind of calamine lotion. We also talked about a deeper bond with the product. Nostalgia. It's delicate, but potent. Sure. Teddy told me that in Greek, nostalgia literally means the pain from an old wound. It's a twinge in your heart, far more powerful than memory alone. This device isn't a spaceship. It's a time machine. Backwards, forwards. It takes us to a place where we ache to go again. It's not called the wheel. It's called the carousel. Travel the way a child travels. Round and around, back home again. The place where we know we're loved. Este es el producto para que le están presentando la campaña, ¿vale? El cacharro este de las diapositivas de aquel entonces era la novedad. Ahora fijaros en el careto de los de Kodak, porque esperaban otra cosa totalmente diferente. ¿Qué me está contando este tío? Suerte en la próxima reunión, porque saben que no les van a mejorar la propuesta. ¿Vale? Ya desde aquel entonces, desde atrás, sabemos ya que las emociones compran más que la razón. Ellos esperan una presentación tecnológica de producto y lo que han tenido es una presentación emocional. La máquina del tiempo que nos transporta a donde nos aman, donde nos gusta estar. ¿Qué es esto? Super Bowl, ¿vale? El evento publicitario y marketingiano del año por excelencia. Todos los años habían de tortas para las marcas para estar allí. En el descanso del partido insertaron un spot, ¿vale? Cada spot 50 millones de dólares. Lo que juntamos aquí entre bolsillos, ¿no? ¿Vale? Pues este año, por primera vez en la historia, ha habido un hueco que no se ha podido rellenar. Es decir, no han conseguido llenar todo el descanso con anuncios. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si en el partido de la Super Bowl el americano medio está bebiéndose cerveza, Coca-Cola, agua, lo que sea, cuando llega el descanso, ¿qué hace? ¿Vale? El consumo de agua se multiplica por 20 durante el descanso de la Super Bowl. Se bloquean las estaciones de agua. Tú le estás metiendo un anuncio, no lo puedo poner porque no da tiempo, pero Pepsi está metiendo 50 millones de dólares todos los años hasta el 2012 que dijo, se acabó, no meto 50 millones de dólares en la Super Bowl. Porque tú, Pepsi, le estás intentando enviar mensajes a tu consumidor y tu consumidor está haciendo otra cosa, tiene algo importante entre manos y no es tu producto, ¿vale? A la semana siguiente de la Super Bowl, en la que ya no estaba insertado Pepsi, empezaron a hacer una campaña de vallas. Este será el último anuncio de todos los tiempos, ¿vale? Este señor, Indra Nooyi, si sabéis quién es, declaró la semana siguiente a la Super Bowl, la gente no tomará más Pepsi porque pongamos más publicidad convencional en la calle. El sabor es subjetivo, puede gustar o no, no vamos a cambiar la mente de nadie diciéndoles que tomen Pepsi. La gente debe tomar sus propias decisiones. Nooyi, director general de Pepsi, ¿vale? Es decir, quitan el spot de la Super Bowl, hacen la campaña de vallas y el director general sale diciendo esto, ¿vale? Más mensajes de cómo viene el mercado. Tenemos que pasar del proceso de compra, ¿vale?, a la experiencia de producto.
todo el proceso de compra, eso es antiguo. Estamos hablando de experiencias, de enamorar a nuestro cliente, de que forme parte de nuestras conversaciones, de tocarle aquí, ¿vale? Los Starbucks, ¿vale? Los que viajéis, tenéis que sentiros en casa cuando vayáis a un Starbucks. Si viajéis mucho a otros países, cuando veáis un Starbucks tenéis que pensar, como mínimo, acabo ahí, ¿vale? Y es mi casa. Cuando entréis en un Starbucks tenéis que oler siempre igual, la música, la forma que se dirigen a vosotros. Tiene que haber un chino con un MacBook. Es parte del atrezo, ¿vale? Si no, es broma, ¿eh? Nespresso, ¿vale? Son experiencias, son las marcas que están rompiendo el mercado porque son experiencias, no son procesos de compra. Apple, ¿vale? Es una experiencia en sí. ¿Cuántos de aquí se os ha roto un teléfono Apple? O un iPad, un iPhone, lo que sea. ¿Ninguno? Levantad la mano. Los tratáis bien entonces, a mí se me han roto 1000, ¿vale? Siempre cuando se pone en prueba la fidelidad de vuestro consumidor, que es cuando se rompe el producto, Apple es capaz de darte un plus. Se te ha roto el teléfono, no pasa nada. Te envío un UPS a tu casa a recogerlo, ¿vale? Te traigo uno nuevo en menos de 3 días. Te mando una carta pidiéndote disculpas. Salgo reforzado como cliente de la experiencia de compra, cuando encima es un momento en el que se supone que estoy poniendo a juego la fidelidad de mi cliente, ¿vale? Aquí está la clave, ¿de acuerdo? Las experiencias que le hagamos vivir a nuestro cliente junto a nuestro producto. ¿Quién es el dueño de la comunicación? En esto, con Félix, aquí no ha intervenido ningún medio de comunicación. Ha sido YouTube, ha sido la gente, han sido los retweets, han sido las menciones. La gente tiene el poder de la comunicación. No intervienen los medios de comunicación tradicionales. Sois vosotros el medio de comunicación. Aprovecharlo, ¿vale? El 15M es otro ejemplo, ¿de acuerdo? El 15M es un movimiento desde la gente para la gente, en los que los medios de comunicación no han podido frenarlo, ¿vale? Me he permitido, una cosa que utilizo siempre en mis clases, ¿vale? No sé si lo hace gracias a Francisco, pero yo lo he pegado. Esto lo pegué de mi Facebook hace 2-3 años. Francisco Torreblanca. Preparando minuciosamente otra manera de hacerle ver a Vodafone España que no me cuida como cliente, pues quiero dar de baja una línea de las 3 que tengo y seguir trabajando con ellos, pero su pega es pagar los 150 euros para que te lo demos de baja. Encima me renovan sin avisar. Bien, conseguiré esta baja y otras 50 al menos. Y si no, al tiempo, ya me conocéis. Empezamos. Y se ha currado un logotipo. Este tío tiene una mala leche. Pero es que este tío tiene mil contactos en Facebook que están viendo esto. El poder es vuestro, la comunicación, las experiencias son vuestras. Podéis tumbar a las marcas, ¿vale? Perdona, Fran, ¿eh? Ha sido un poco canallada, ¿eh? Perdón. Esto no va de chillar, no va de impactar a mucha gente, va de conectar con pocos, va de tener sentimientos y lazos emocionales con nuestros productos, ¿vale? Y con nuestros clientes. Va de susurrar, va de elegir, de conocer, de formar parte y de compartir. Otro proceso de experiencia, un ejemplo tonto. El 25 de febrero apareció en un informativo de televisión esta chica y le preguntaron en directo qué es lo que echaría de menos si Internet dejase de funcionar durante un día. Y sin dudar respondió: Atrápalo los viajes. Y nadie le pagó, la chica lo dijo porque sí. Nos alegramos tanto al ver su respuesta espontánea que queremos agradecérselo regalándole un viaje a Nueva York. Si conoces a esta chica, por favor, dile que nos escriba a búscanos@atrápalo.com. Es decir, Atrápalo coge esta foto de la chica que ha dicho eso en televisión y mete un anuncio en prensa. ¿Pensáis que encontraron a la chica? Claro que la encontraron. Se fue a Nueva York la chica y se lo ha contado a su tía, a su prima, a su hijo, hasta a sus nietos, ¿vale? Esa experiencia. Las experiencias positivas las vais a contar de media 4 veces, las negativas 16, ¿vale? Cuidad los detalles con vuestro cliente. Más experiencias. ¿Por qué te voy a vender un sofá? ¿Vale? Si te puedo vender la siesta perfecta. ¿Por qué venderte un producto que es un sofá o una cama si te puedo vender una experiencia que es una siesta perfecta? ¿Vale? Te garantizamos siestas perfectas durante 10 años. Han hecho un estudio así sobre cuáles son las condiciones para que tengamos la siesta perfecta. Lo han publicado y no venden sofás, venden siestas perfectas. Chapó. Eso es vender experiencia, no producto. ¿Qué vendéis? ¿Chucherías o píldoras de felicidad? Chucherías para adultos. ¿Vale? Vender experiencias de consumo, vender experiencias, no productos. Un ejemplo que voy a pasar muy rápido, un restaurante en Medellín, en Colombia, que han hecho todo el menú a raíz de sensaciones que tienen los clientes. Les miden un índice de felicidad a través de pulsaciones del corazón y otra serie de indicadores, ¿vale? Igual os digo, os envío la presentación si queréis, que no me puedo detener, ¿vale? Pero básicamente lo que han demostrado es que cuando sales del restaurante sales más feliz de lo que habías entrado. Es una experiencia, ¿vale?
Podéis conocer absolutamente todo de vuestro cliente. Si a vuestro cliente no le gusta la campaña que le habéis hecho en Facebook, tiene que clicar por qué. Podéis conocer todo. Esto antes era imposible. ¿Cómo sabéis que a vuestro cliente le ha gustado o no le ha gustado vuestra campaña en televisión? No lo podéis saber. Es muy difícil. Aquí tenéis un feedback inmediato. Tenéis un feedback inmediato. A la pregunta. Esto es un estudio que hicieron en el Reino Unido, que preguntaron a toda la gente que pudieron, que tenía más de 15 años, cómo pensaban que iban a estar dentro de 12 meses. Es decir, si pensaban que dentro de 12 meses iban a estar mejor, o si iban a estar peor, o iban a estar igual. Esto es un índice de confianza para la compra, ¿vale? Todas las personas que dijeron, sí, dentro de 12 meses creo que voy a estar mejor, están en naranja. Fijaros quiénes son. Todos los que dijeron que iban a estar más o menos igual, en gris. Y los que dijimos que dentro de 12 meses vamos a estar peor, en azul. España no lo veis, pero está en negro, ¿vale? Si pudiesen ponerlo, lo tenemos en negro. Eso es un índice de confianza, de compra, de cómo quiero gastar. Si pienso que yo voy a estar peor dentro de 12 meses, probablemente no gaste tanto, ¿vale? Sois empresas, tenéis que pensar ya como empresa, no como un consumidor. Antes eras lo que tenías, ahora es lo que compartes. No se trata de impactar 360. Todo el mundo habla de publicidad 360. No me vale, no me sirve, ¿vale? No me sirve. Lo que vale es que contactes con tu cliente, ¿vale? Nuevos tipos, nuevas formas de hacer participar a nuestro consumidor con nosotros, los advergamings. Este ejemplo, por ejemplo, en el que Canon patrocina el tiempo y Bet at Home la velocidad, ha tenido más de 14.000 millones de impactos, ¿vale? Ni más ni menos. Publicidad en 3 dimensiones solo a través de YouTube, ¿vale? Realidad aumentada. Todo esto estáis haciendo participar al cliente con vuestra marca. Está disfrutando con vuestra marca, ¿vale? No os volváis locos con 1000 mensajes. Darle el mensaje que quiere recibir vuestro cliente, ¿de acuerdo? Otro estudio que hicieron en la London Business School. ¿Qué es lo que les está motivando a la compra? Es decir, cuando la persona había comprado, sale de la caja y le dicen, ¿y por qué has comprado? ¿Qué te ha motivado a la compra? La primera, el mayor inicio de influencia, es el boca a oreja. La segunda, en recomendación de amigos. La cuarta, la prueba de producto. Y la quinta, los mensajes que proceden de expertos. Ahí no ha intervenido ningún medio de comunicación. Es la gente. Son las experiencias de la gente que os están recomendando. En 4 de los 5 índices de mayor influencia de compra. Pensar qué está moviendo a vuestro consumidor a la compra, ¿vale? El cliente es vuestro rey. Tenéis que saber absolutamente todo de él, ¿vale? Un consumidor que evoluciona sin parar. Ha pasado de no poder tener feedback, de ser analógico, a ser totalmente interactivo, ¿de acuerdo? Un consumidor multitarea, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de aquí, ahora seguro que nadie dirá que lo hace, yo sí que lo hago? Estáis en el sofá con el portátil, la BlackBerry, el iPad, la televisión, la radio y tu novia hablando. Tienes 7 puntos de atención, vuestra atención está distraída. Tenéis el síndrome de Windows, que tenéis 80 ventanas abiertas, ¿vale? Si tú tienes 80 ventanas abiertas y 40 dispositivos, tu atención la estás dividiendo, la estás fragmentando. ¿Cómo te impacto yo como marca si no me estás prestando la atención que quiero? ¿Vale? Hugo Boss, por ejemplo, Enrico, que es un consumidor loco de Hugo Boss, es broma, cuando compra por la web, ahora la última campaña de Hugo Boss que están trabajando a través de e-commerce, es que si, por ejemplo, Fran, que está cogiendo una prenda, es decir, la mete en el carrito, ha cogido un traje, lo mete en su carrito de la compra y no se lo llega a comprar al final, a los 4 o 5 días recibe un mensaje diciéndole, Fran, como eres cliente nuestro, ¿de acuerdo? Te vamos a hacer una oferta sobre el traje que cogiste el otro día, que sabemos que te gusta, 15%. Fran, ¿nos lo llevamos o no? ¿Sí? ¡Clic, clic! ¿Vale? ¿Lo habéis escuchado el dinero? Yo lo he escuchado, ¿vale? ¿Por qué le voy a ofrecer a Fran una bufanda de Hugo Boss si no me la va a comprar? Si él quiere el traje que cogió el otro día, ¿vale? Se trata de aumentar posibilidades de compra. Munich My Way, podéis hacer vuestras zapatillas desde cero, ¿vale? Desde cero. Y lo que ha hecho Munich es que se dio cuenta de cada 5 zapatillas que se hacían totalmente a medida, 2 eran iguales y las ha lanzado al mercado. Es decir, de cada 5 personas que se hacían una zapatilla personalizada, 2 eran totalmente iguales, con la cruz dorada y el resto en plateado. Las ha lanzado al mercado. Escucha el mercado, reacciona rápido. Zappos, ¿conocéis Zappos? Tiene zapatos por internet. Una pequeña anécdota para que veáis por dónde se van los tiros en publicidad y en comunicación. Una señora pide unos zapatos en Zappos o Estados Unidos, le llegan a casa y cuando le llegan, como estaba embarazada, no le caben, ¿vale? Pide su número, pero como está embarazada, le quedan un poco estrechos. Llama a Zappos y dice, los devuelve y pide una talla más porque tiene el pie hinchado, ¿de acuerdo? La chica que está haciendo el retail tiene el detalle de cuando le mete el número de una talla más,
tiene el detalle de meterle unos patuquitos, ¿vale? De bebé, porque sabe que está embarazada. ¿Sabéis cuántos pares de zapatos compró esa mujer en Zappos en los siguientes 11 meses? 13 pares de zapatos en 11 meses solo por Zappos. ¿Se pueden utilizar 13 pares en 11 meses? Las chicas sí, ¿vale? Pero 13 pares en 11 meses, ¿vale? ¿Qué le han costado los patucos a Zappos? 0,002, ¿vale? Los clubs de venta online, ¿de acuerdo? Están arrasando. Por ejemplo, con esto voy terminando. ¿Sabes cómo te ha conocido tu cliente? Esto es otro pantallazo de un amigo mío en Foursquare, ¿vale? Estáis en Foursquare y si no estáis, tenéis que estar bien en Estados Unidos rapidísimo. Aquí la gente comenta desde las experiencias que tiene el producto. Esto es un amigo mío, Tom, que ya no sé si seguirá siendo porque lo utilizo siempre en clase. Atención al cliente, los cines Abaco de la calle de Alicante, tal. La atención al cliente es una auténtica vergüenza. Los empleados gritan a los clientes de una manera de mala educación. ¡Qué fuerte! Si estáis buscando ir a un cine y os metís en Foursquare, yo no entro. Y así con los restaurantes, con las tiendas, con todo, ¿vale? Para terminar, simplemente me despido de vosotros con unos tips finales, porque Enrico me está matando con la obra. Unos pequeños tips finales. Vuestro timing es perfecto. Estáis llegando al mercado en el momento adecuado. Sois la generación que más conocimiento, me incluyo, somos la generación con más conocimiento, más formación, más ganas y más acceso a la tecnología que nunca ha habido. Generación perdida, ¿generación perdida de qué? ¿La generación perdida de qué? ¿Vale? Yo cada vez que veo este término me pongo muy malo. Somos unos auténticos afortunados de nacer en el contexto que habéis nacido y que nos toca trabajar. Estamos en un universo hiperconectado, ¿vale? Aprovechar las oportunidades. Estamos hablando todos de oportunidades. El mercado está lleno de oportunidades. Transformar el proceso de compra en experiencia, ¿de acuerdo? Y por último me voy de vosotros con mis 7 palabras preferidas que a mí siempre me han ayudado mucho, de un discurso de Winston Churchill, ¿vale? Que me las aplico y me las repito siempre que pienso que algo me va a salir bien o me va a salir mal, ¿de acuerdo? No os rindáis nunca. No dejéis que nadie os diga cómo tenéis que hacer lo que podéis o no podéis hacer. Aquí os dejo mis datos. No os voy a desear suerte, porque la suerte se le desea a los toreros malos. Os voy a desear éxito. Muchas gracias.